Buenas noches. Comenzamos mesa de redacción hablando de los presupuestos de 2016. Finalmente, de las 1.245 propuestas de la modificación a las cuentas realizadas por los grupos políticos, solo 370 se han aceptado. Hablaremos con nuestros invitados de los principales cambios surgidos tras una intensa negociación de dichos presupuestos y también lo haremos de la despoblación. Casi el 25% de los pueblos aragoneses cuentan ya con menos de 100 habitantes. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Jesús Morto, empresario. Buenas noches. Hola, Teresa. Rodrigo Gómez, diputado de Ciudadanos en el Congreso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Guillermo Corral, del Grupo Municipal de Junta. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Bueno, comenzamos el programa, como les decíamos, hablando de las enmiendas a las cuentas que han movido 39,2 millones de los 5.129 previstos, en los que son los primeros presupuestos de Javier Lambán. La inyección de un fondo social de las comarcas, la subida del IAI, modificaciones presupuestarias, y el aumento del dispositivo de extensión de incendios son los principales cambios. ¿Cómo los valoráis vosotros? Hay que decir que el 67% de las iniciativas de Podemos han prosperado. Jesús. Bueno, yo al final lo que creo es que siendo los presupuestos una ley importantísima, la más importante de cada una de las legislaturas, que se tarde un poco más de lo normal me parece bien, pero al final yo creo que ha habido mucho ruido para solo modificar 37,9 millones de euros, ¿no? Es verdad que desde la dispersión ideológica que existe en los grupos que conforman el gobierno o que apoyan al gobierno, es complicado el establecer criterios que sean rápidos y que vengan a priorizar lo que realmente yo creo que en este país y en este Aragón nuestro se debe hacer, ¿no? Que es crear riqueza. Y todo lo demás está muy bien. Yo estoy encantado de que se suba el IAI y que se suba lo que tiene que ver con los aspectos sociales de los más marginados y que se suba todo, pero eso sin riqueza es imposible atender esas necesidades. Luego vamos a empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Vamos a producir para que esa producción en materia económica nos permita asistir a todo el mundo, si no es imposible. Rodrigo. Sí, pues un poco como dice Jesús, ¿no? Son unos presupuestos que prácticamente se ha aplicado el rodillo de la izquierda. Era
en, en todos los presupuestos que el equipo del gobierno pues aplica su rodillo y sus políticas. Y aquí es lo que ha pasado. Echamos en falta políticas de verdad de empleo y de creación de riqueza y de apoyo al emprendedor. También se echa en falta la inversión, que como luego el segundo tema, el tema de la despoblación, pues en nuestra región es importante para vertebrar el territorio, y realmente la inversión se ha reducido a niveles de hace 20 o 30 años, algo inaudito. Y sobre todo hay que llamar la atención en cómo se ha producido la negociación de los presupuestos. Después de prácticamente una semana de una ponencia en la que todos los grupos han estado ahí encerrados negociando las diferentes enmiendas, vimos que después de esa ponencia Podemos se desmarcaba con una nueva petición, que era el aumento del IAI, y si no decía que no apoyaba los presupuestos. Eso nos parece una auténtica falta de respeto a la institución y al resto de los grupos que llevaban ahí encerrados y trabajando sobre el tema. Esto, por desgracia, vemos que es algo habitual en Podemos, que se levantan una mañana por la mañana y dicen una cosa, luego por la tarde dicen otra, y creo que, como digo, que es de verdad una deslealtad y es un hecho lamentable. Bueno, pues yo creo que la aprobación de los presupuestos es uno de los primeros hitos de esta legislatura. Yo creo que en Aragón hacía falta un gobierno de cambio, un gobierno progresista, un gobierno que pusiera a las personas en el centro de la política. Yo creo que, bueno, me quedo con el dato que habéis dicho, que decía Rodrigo, de aplicar el rodillo. Yo quiero decir que la legislatura pasada fue todavía peor. La legislatura pasada, el último presupuesto, solo se aprobaron 5 enmiendas. En este presupuesto creo que han prosperado bastantes más comparado con el anterior. Entonces, sí, yo creo que era algo habitual. Hay dos aspectos, pero yo sí que quería redundar, porque me parece que es un tema importante, en el sentido de que las dos patas del presupuesto son que es un presupuesto social, porque un gobierno lo que tiene que hacer es priorizar la ideología. Al final un gobierno se ve priorizando, y si bien es cierto que la situación económica es la que es, pues este gobierno lo que ha hecho es fijar su prioridad en las personas, hacer un presupuesto social y recuperar 340 millones de gasto social en educación, servicios sociales, sanidad. Y sí que es cierto, y además mis representantes, los representantes de Junta Aragonesista, lo han reconocido, que este presupuesto no
contempla las inversiones que nos gustaría, está claro. De hecho, nosotros el departamento que tenemos es el departamento de vertebración territorial, que contempla pues carreteras, etcétera. Pero sí que es verdad que hemos sido valientes, hemos querido reconocer además que estamos en un pacto de gobierno con el Partido Socialista, que ambos partidos que pactan, que además Aragón creo que es un ejemplo de ello, se tienen que dejar cosas a un lado, y que nosotros lo que hemos hecho incluso dentro de nuestro departamento, además de corresponsabilizarnos de toda la acción del gobierno, es reflejar estas políticas sociales dentro del departamento, renunciando a inversiones importantes efectivamente en carreteras, pero poniendo a las personas en el centro y, por ejemplo, pues metiendo una subida importante en rehabilitación de vivienda. Uno de los pilares del departamento que gestiona Chun Dragones es las políticas de vivienda social, en las cuales han subido hasta 12 millones de euros. Hay que recordar que incoherentemente un poco con lo que es la demografía aragonesa, la vivienda se centra, digamos, en zonas de poca población, y sin embargo la urgencia está sobre todo en Zaragoza y en Huesca. Y ahí es donde pues nosotros hemos querido poner el acento en políticas sociales de vivienda, y ya digo, pues un poco de acuerdo a ese presupuesto social, y evidentemente reconociendo que sí, que se ha retrocedido en inversiones, pero se ha recuperado los 4 años de retroceso, sobre todo en apoyo a aquellas personas que peor lo están pasando y que peor han salido de la crisis. Reconozco lo que decía Jesús, que hay que crear riqueza, evidentemente, pero cogiendo su metáfora del edificio, yo creo que los pilares no son, en este caso, la riqueza, sino son rescatar a las personas y poner a las personas en el centro, que es lo que hacía falta. Jesús. Pues tienes razón. ¿Quién va a estar en contra de que un gobierno haga unos presupuestos para ayudar a los más necesitados? Esa es la gran virtud o la gran mentira de aquellos que proponen unos presupuestos ampliamente sociales. Pero esa amplitud de miras con lo social debe tener un fundamento, unos cimientos. ¿De dónde se va a sacar el dinero? Una de dos: o se suben impuestos, que eso ya está en marcha, o no se hacen inversiones. Las dos cosas son fatídicas para el resto de los ciudadanos. Es decir, afortunadamente en Aragón y en España, la mayoría de los ciudadanos no estamos marginados. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro presupuesto en nuestra comunidad autónoma? Que me dan la impresión, pero claro, sin poder decir que está mal, que son sectarios. Y digo que son sectarios porque dedican buena parte de ese esfuerzo presupuestario, que por cierto pagamos los ciudadanos, no vosotros los ciudadanos, sino el conjunto de los ciudadanos, lo pagamos
pero esa política, entenderme bien lo que debo decir, de tierra quemada, y a que venga dentro de 3 años, eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay que presupuestar y hay que ponderar que esta comunidad autónoma va a durar más de la legislatura del señor Lamar. Va a durar mucho más. Eso es lo que hay que hacer. Rodrigo, Además, es que los presupuestos son irrealizables y no se van a cumplir, ¿no? Hay un ejemplo claro que se ve en justicia gratuita. En justicia gratuita se ha bajado un 30% con respecto al presupuesto anterior. Ya el presupuesto anterior no fue suficiente para cubrir todas las necesidades de la justicia gratuita, del turno de oficio, de pagar a todos los abogados. Que no olvidemos que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un derecho fundamental que aparece en nuestra Constitución. Todos tenemos derecho a acceder a la justicia, y ya el año pasado no fue suficiente con lo que se había presupuestado. Pues bueno, este año ya, como digo, si el año pasado no fue suficiente, pues este año se baja un 30% más aún. Cuando los pleitos no van a bajar un 30%, no se espera que bajen un 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que en mayo no va a haber dinero para pagar a los abogados del turno de oficio. Con lo que o retrasamos y no pagamos a los abogados, o habrá que hacer ingeniería financiera, que para eso está muy bien el consejero, es un experto, el señor Jimeno, y tendremos que ir sacando y hacer trileros de un sitio para otro. Por eso digo que es un presupuesto que no se va a cumplir y que va a ser irrealizable. Bueno, yo respecto a lo que comenta Rodrigo, pues habrá que ver cómo evoluciona la legislatura, ¿no? Porque también es cierto que hay una ponencia y que hay unos técnicos que, sobre todo en el caso de las enmiendas, son los que verifican que esas enmiendas, pues lógicamente tienen su fundamento, ¿no? Y se pueden llevar a cabo. Yo espero que no ocurra lo que tú dices, lo espero, pero bueno, creo que las prioridades están claras y que lo que hemos hecho es priorizar. Está claro, recuperando lo que decía Jesús, que la legislatura comenzó a andar en junio con el pacto de gobierno, que han sido pocos meses, que este presupuesto es un presupuesto de urgencia y que sí que es verdad que, además en la memoria lo pone, que el presupuesto lo que desea es priorizar ahora en lo que hay que priorizar, en la urgencia, que por desgracia hay que renunciar, como digo, ya digo, que es ideológico, evidentemente, es sectario, es ideológico en un presupuesto. Además, se puede ver en cualquier presupuesto de cualquier institución. En los presupuestos de los ayuntamientos también se ve donde el gobierno fija sus prioridades.
Entonces nosotros lo que hemos querido hacer es poner la urgencia encima de la mesa y ya intentar que en los próximos años, sobre todo en los últimos años de la legislatura, podamos recuperar aquellas inversiones que evidentemente creemos que son importantes para Aragón, como no. Que así sea. ¿Y estimáis que tras aprobar estas cuentas se pueda tensar la relación con Podemos marcada por lo que ocurra entre Iglesias y Sánchez? Jesús. Yo antes hablaba de la dispersión ideológica que existe en el propio gobierno, y Partido Socialista, existe en la oposición, Partido Popular, Ciudadanos, Izquierda Unida, pero además una multiplicidad de dispersión ideológica en el tercer partido de la oposición, que es Podemos, el tercer partido tal, ¿no? Entonces, claro, poner de acuerdo a esa especie de cóctel que es Podemos, ideológico, ¿no? Con todo respecto a las personas y a todo, poner en criterio y en buen criterio a ese cóctel ideológico que es Podemos con el resto de los componentes del acuerdo del gobierno o de la oposición, igual me da, eso es prácticamente metafísicamente imposible. Antes decía Rodrigo, y tiene razón, producto de esa dispersión geométrica y de esa dispersión ideológica, es que el martes se reúne la Junta de no sé qué de Podemos y dicen que no sé qué. Y el miércoles se reúne esa misma Junta, que no sé cómo se llama, por eso digo que no sé cómo se llama, pero que han ido otros que no fueron ayer y dicen otra cosa. Quizás eso tendría que adaptar Podemos a una situación donde el buen criterio, las buenas formas y sobre todo no cambiar constantemente de idea nos convendría a todos, al gobierno y a nosotros, a los ciudadanos. Ciudadano, Rodrigo. Pues yo sinceramente y por desgracia pues no sé si va a afectar los posibles pactos o no pactos en el gobierno central entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, si eso afectará a la comunidad de Aragón. Y lo digo por desgracia porque yo creo que esto es algo serio, igual que los presupuestos de la comunidad aragonesa es algo serio. El gobierno de Aragón también es algo serio, afecta a todos los aragoneses, nos afecta a nuestra vida y hace falta una estabilidad y hace falta pues eso, que las cosas funcionen para que esto no afecte al día a día de los ciudadanos. En eso hay que reconocer que Junta ha sido leal y ha sido honesto, y aunque
decía, pues hay cosas del presupuesto que no les han gustado y ellos entienden que está por encima la lealtad y el compromiso y, y, y la estabilidad del gobierno antes que otras cosas. Y por desgracia, pues en Podemos pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque como decía antes, pues ya no un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra, ¿no? Una mañana dicen una cosa y por la tarde dicen otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Bueno, yo creo que el panorama electoral está entretenido, ¿no? El panorama político en general. Yo como aragonés y también como aragonesista, lo que sí que quiero reivindicar es la capacidad que sí que hemos tenido los aragoneses y aragonesas en ponernos de acuerdo. Quiero decir que a la gente parece que le sorprende nuestro escenario en el que, por ejemplo, los compañeros de Ciudadanos son nuevos en esto y desde luego la bienvenida, igual que Podemos. Quiero decir que la irrupción de nuevos partidos y de nuevas perspectivas pues está bien, porque creo que al final un gobierno de consenso y un gobierno de pacto va a reflejar una mayor parte de la ciudadanía que un gobierno de un solo partido político. Dicho esto, en Aragón, evidentemente, como decía, nos hemos puesto de acuerdo siempre. En esta época democrática, siempre, porque en Aragón nunca ha habido bipartidismo como se ha entendido en el Estado, sino que siempre, tanto PSOE como PP, pues han tenido que pivotar. Ahí ha estado el partido aragonés no bailando un poco a dos aguas, y luego pues evidentemente nosotros hemos hecho un pacto con el Partido Socialista, poniendo unas cosas sobre la mesa y tanto ellos como nosotros renunciando a otras, evidentemente. Entonces yo creo que sí que va a afectar, porque la política estatal y sobre todo el fenómeno político de Podemos obviamente es más allá de Aragón, y la figura de Pablo Iglesias pues hay que reconocer que ejerce un liderazgo que va más allá, ¿no?, de esos pactos de Madrid. Lo que sí que espero es que para los aragoneses y aragonesas el gobierno pueda seguir desarrollando su labor. Quiero decir que lo que pase en Madrid no afecte a Aragón. Antes hablábamos a micrófono cerrado, bueno, pues qué podía pasar, ¿no? Si iba a haber gobierno, si no iba a haber gobierno. Pues yo soy de los que apuestan por un gobierno a la valenciana o por un gobierno a la aragonesa, porque claro, a la ciudadanía tampoco le puedes contar mil historias cuando está viendo que Podemos está soportando gobiernos en Valencia y en Aragón, por ejemplo, y que partidos como Compromís y Junta Aragonesista están gobernando con el Partido Socialista. Entonces, claro, cuando la gente ve que eso ocurre en ciertas comunidades autónomas, ya sé que obviamente las comunidades autónomas no son el Estado, pero que más o menos eso se está reproduciendo en comunidades autónomas, está viendo que ahora Pablo Iglesias sale a rueda de prensa y se cuelga la vicepresidencia, que además le ofrece Izquierda Unida la cartera de no sé qué. Pues yo creo que eso no es.
papel, proyectos encima de la mesa, prioridades, saber qué nos dejamos fuera, qué metemos dentro y qué priorizamos. Más allá de lo que digo, lo que está viendo la gente, que yo creo que es lo que un poco desconcierta, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de otro tema también importante, como es la despoblación, que avanza cada vez de manera más rápida entre los pueblos de nuestra comunidad, sin que terminen de fraguar las medidas que se toman en muchos municipios. ¿Qué se puede o qué se debe hacer, que todavía no se ha hecho, para acabar con esta problemática? Rodrigo. Bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Ha sido triste que en estos presupuestos el tema de la inversión pues ha caído a niveles de hace 20 o 30 años, y así ya está claro que no vamos a acabar con la despoblación en esta comunidad. Lo que hay que tener es llevar a los pueblos los mismos servicios que se tienen en las ciudades. Lo que no puede ser es que en un pueblo casi ni tengas cobertura, ni por supuesto ni acceso a internet, así como vas a tener un negocio, como un hotel va a publicitarse su web en internet. Esas cosas que aquí en Zaragoza y en el Paseo de la Independencia pues parece tan claro, pues en los pueblos es lo que los sufren, ¿no? Que hay pueblos que no tienen médicos, que no tienen guardia civil, y así pasan los atracos que hay. Y ha habido partidos que lo que han preferido, en vez de tener esos servicios en esos pueblos para que la gente no se vaya de los pueblos, pues lo que han preferido es montar sus chiringuitos políticos para repartir el maná entre su gente, ¿no? Y eso es lo que creemos que hay que acabar. Jesús. O sea, yo voy a empezar con un ejemplo, ¿no? Yo soy defensor a ultranza de la inversión en la nieve y de lo que representa la nieve para Aragón. Pero ¿sabéis por qué soy defensor de la nieve en Aragón? Porque resulta que en Aragón hay nieve. Si viviera en Don Benito, en Extremadura, yo no podría defender la posibilidad de hacer una actividad económica alrededor de la nieve. Pues con nuestro Aragón querido pasó lo mismo. Somos la tercera o cuarta comunidad autónoma de más extensión, con 1.300.000 habitantes. Y además la mitad de ellos viven en Zaragoza y la otra mitad en 700 y pico pueblos. Vamos a ver, dar servicio a 700 y pico núcleos urbanos es metafísicamente imposible. Imposible. Un pueblo de 100 habitantes no puede tener un médico, y lo siento mucho, porque vale tantísimo dinero que los demás tendríamos que pagar unos impuestos
terribles que nos llevarían a la ruina. Como no puede llevar a un hospital una población de 1000 habitantes. Yo creo que siempre se ha tenido muy presente la aptitud política de determinados partidos de arrimar el ascua a su sardina y de establecer servicios y criterios de esos servicios en función de su propia ideología. Porque yo me pregunto, ahora que la técnica es tanta, para el Pirineo, en vez de un hospital en Jaca que funciona medio bien, en vez de un hospital en Barbastro que funciona medio bien, 2 helicópteros Puma medicalizados y se pone uno malo en donde quieras, en el Valle de Gistaín, y lo traen en 20 minutos de Zaragoza y se ha acabado. ¿Para qué vamos a invertir dinero allí donde la producción misma de la región donde se pone el servicio es incapaz de soportar? Que a mí me parece bien soportar una buena parte de esta despoblación aragonesa. Por cierto, la naturaleza es que es así. No sé cómo decirte, Bilbao y el Gran Bilbao pues está lleno de pueblecicos de 30.000 a 40.000, 50.000 habitantes. Aquí después de Zaragoza la población más grande es Huesca, pero Huesca que no llega ni siquiera al 10% de Zaragoza. Esto es una dispersión también, es una dispersión humana y geográfica que hay que arreglar con más talento del que se ha hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que es un resultado esclarecedor de lo que han sido las políticas en Aragón, pero no de ahora. Quiero decir, esto, el tema de la ordenación del territorio y del resultado, ¿no?, que han tenido la despoblación de los pueblos es un problema complejo que va más allá y que además las políticas territoriales tienen siempre un horizonte que es el largo plazo. Entonces, ¿qué ha pasado en Aragón? Pues en Aragón ha pasado que además desde el año 69, que es cuando se ha puesto por el Polo de Desarrollo de Zaragoza, todas las inversiones públicas se han centrado en Zaragoza. ¿Qué ha pasado? Que ha habido una descompensación, si bien demográficamente Zaragoza ya apuntaba a crecer por encima del resto, pues todavía desde lo público se ha fomentado que Zaragoza sea así. Hablo, ya digo, de hace 40 años vista, porque creo que las políticas territoriales, ya digo, van a largo plazo. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que no ha hecho nunca el gobierno de Aragón, ser un gobierno valiente que tenga una estructura global, una estrategia, global de país, en la que evidentemente se apueste por la nieve, pero no solo por la nieve, porque la nieve está en un punto determinado. Hay una disciplina ahora que algunos territorios están aplicando, que es el paisajismo. Las políticas de paisaje, que son las políticas de paisaje, coger y en determinados territorios aprovechar y potenciar aquello, es decir, es el ejemplo que ha dicho
Jesús, pero con todo Aragón. ¿Qué es lo que le ha pasado a Aragón? Que un gobierno de Aragón nunca ha tenido una perspectiva global. Siempre ha apostado por puntos concretos, ya digo, pues Zaragoza, algo la nieve, pero no ha tenido una visión global. ¿Cuál es el resultado? Pues eso, Zaragoza con 700.000 habitantes y Huesca con 50.000. Además, es un debate que está ahí y que evidentemente a Zaragoza lo que le interesaría sería ciudades que compitieran por sí mismas. Bueno, aludía a Rodrigo al presupuesto y yo sí que tengo que decir que se han subido más de 8 millones en el Fondo de Cooperación Municipal y a las comarcas se les ha inyectado dinero. ¿Cuál es el problema? Que el sistema comarcal por el que Xunta de Aragón existe desde luego apuesta radicalmente no es el sistema que nosotros querríamos. Es lo que decía Rodrigo. En Aragón tristemente ha habido partidos y ha habido personas que han aprovechado, digamos, su presencia en las comarcas para ir a sus propios beneficios. Xunta de Aragón está, digamos, que tiene un modelo distinto de comarca, tiene un modelo de comarca de prestadora de servicios, de que aquellos municipios que no puedan prestar esos servicios sea la comarca quien los preste. Evidentemente eso ahora no puede ser porque las comarcas no tienen las competencias suficientes para hacerlo. Por eso lo que digo es un problema muy complejo. Vemos el resultado de estos 30, 40 años en los que Aragón ha tenido una lacra de esas políticas. Además, tengo que señalar que hoy ha habido una reunión, digamos, interdepartamental, porque esto es una cuestión transversal. Hoy ha habido una reunión interdepartamental, en el Gobierno de Aragón, en el que ha estado nuestro director general de ordenación del territorio, también nuestro secretario general técnico, y ha habido representantes de todos los departamentos. Ya digo que es un problema multidisciplinar y que además Aragón tiene otra cosa, que es la estrategia de ordenación territorial, que además cuando el PP y el Parla aprobaron era muy gracioso porque claro, tú veías la estrategia y los objetivos que planteaba y luego veías las políticas del PP y del PAR y decías, bueno, si aplica usted esta estrategia se tiene que ir, porque la estrategia dice completamente lo contrario de lo que usted está diciendo. Entonces yo creo que ya digo, Aragón tiene que ir más allá, tiene que tener una política territorial nueva y desde luego está claro que las comarcas tal y como están no han funcionado y se tienen que repensar y desde luego pues obviamente las provincias como únicamente trasvasadoras de dinero a los municipios tampoco han funcionado, está claro. Jesús y Rodrigo, brevemente que nos vamos. Sí, yo creo que el mayor comparativo que se puede dar es que un ciudadano por el hecho de vivir en Aragón tenga un determinado servicio y otro porque vive a 200 kilómetros no lo tenga, pero sin embargo yo dejo esta pregunta en el aire. ¿Cuántos polideportivos en pueblos de 250 habitantes hay llenos de grano? Rodrigo, bueno, si vas a contestar a Jesús o no, podríamos estar de acuerdo que lo que hay que hacer es repensar todo, ¿no? Y lo que decía Jesús, bueno, vamos a prestar esos
servicios, pero vamos a ver cómo se prestan de la mejor manera, que sea que llegue a todos los ciudadanos y que además sea viable, ¿no? Lo que no puede ser es lo que tenemos ahora, 30 y tantos presidentes de comarca, no sé cuántos vicepresidentes de comarca, consejeros, unas sedes de la leche y todo se nos va ahí. Y en cuanto a lo que dice Guillermo, que se ha aumentado el presupuesto, sí, se ha aumentado el presupuesto, pero se ha aumentado el presupuesto no finalista. ¿Para qué? Para que ese presidente de comarca siga repartiendo entre lo que le interesa, y si en qué pueblo me interesa hacer no sé qué obra para tener contento, o en qué otro pueblo me interesa por los intereses políticos. Si volvemos a lo de siempre, no hemos acabado con los chiringuitos de las comarcas, y en eso Chunta, pues os habéis subido ahora otra vez al carro. Yo lo siento, Guillermo, vosotros teníais un discurso cuando estabais en la oposición, que podíamos estar de acuerdo, pero claro, ahora estáis en el gobierno y habéis tocado pelo, como aquel que dice en algunas comarcas, y claro, pues ahora os ha gustado. Pero... Guillermo, por alusiones, nos vamos. Sí, Así que muy breve, por favor. Muy brevemente, nosotros evidentemente estamos gestionando en comarcas, pero quiero decir, la destinación presupuestaria no es evidentemente para eso, y está claro y se puede ver en nuestro programa electoral. Tenemos una imagen de las comarcas totalmente distinta a la que tienen otros partidos, y además se está demostrando y se demostrará a lo largo de la legislatura. Bueno, pues lo veremos, esperaremos entonces. Muchísimas gracias, como siempre, a los tres. Yo estoy